Estamos de regreso con ustedes. Adelante, señor Ricardo. Mira, Atahualpa, las cosas no se han quedado tan bien en términos de la imagen del país. La Sociedad Interamericana de Prensa ha elaborado un informe con relación a la libertad de prensa en República Dominicana. Ese informe será sometido en la reunión semestral de mediados de este año. En ese informe se nos hace una crítica muy severa y empieza por un grave atentado a la libertad de prensa y señalan de manera específica que ese clima se enturbió en las últimas semanas debido a los ataques de agentes de la policía a periodistas. En ese informe, que digo que es preliminar, que será conocido a mediados de este año. Ese detalle o ese acontecimiento se refiere a lo que pasó en el canódromo. Entonces, mira cómo la imagen del país y también la del gobierno se enturbia por la actuación de una agente policial que ya había sido suspendida en par de ocasiones de la Policía Nacional y en una de ellas separada de esas filas. Y no sabemos cómo ella volvió de nuevo a ser incluido en el roster de la Policía Nacional. Porque esa señora ya tiene episodios de la misma naturaleza, de agresión a la prensa, graves episodios. Y repito, ya fue separada de las filas de la policía. Pero fíjate ahora cómo este acontecimiento de hace unos días con el defensor del pueblo ya forma parte del contenido principal de este informe de la Sociedad Interamericana de Prensa. De acuerdo con esta información, también ellos hacen una crítica al sistema judicial dominicano y dicen no solo al sistema judicial, sino también al sistema de información oficial. Y hacen una crítica al incumplimiento del Estado con relación a la Ley de Información Pública. Y dicen que hay cientos de solicitudes de información a diversas entidades del Estado que nunca han sido cumplidas, que han desbordado el tiempo en el que debieron haberlas rendido y que eso es una digresión muy negativa a pesar, según ellos, y lo dice el informe, de la postura asumida por la Dirección General de Ética Gubernamental, quien ordenó a las entidades del Estado a que rindieran inmediatamente y dentro de los plazos establecidos cualquier información que le fuere solicitado o solicitada de conformidad con el contenido de la Ley de Información Pública. También hacen una crítica al sistema judicial, con relación a las trabas que tienen algunos periodistas y también con las dificultades que tienen los encartados en un proceso de obtener información de parte del Ministerio Público. Pero de todas maneras, el contenido principal de este informe de la Sociedad Interamericana de Prensa, que lesiona la imagen del gobierno, resulta de un descuido absolutamente innecesario. Caramba, ¿qué cuesta a la Policía Nacional tener control de las actitudes de muchos de sus miembros? Ahora la desfachatez de una coronela va a enturbiar la imagen del país en materia, porque aquí la prensa se ha respetado. Hasta ahora que ha habido mucho respeto a la prensa, salvo este acontecimiento del defensor del pueblo. En los gobiernos anteriores nosotros decíamos por aquí todo lo que nos dio la gana con absoluto respeto y nunca fuimos objeto de ninguna censura. Entonces hay necesidad de que la policía, perdóname Ata, de que un agente de la policía que ya ha tenido problemas previos, que ya fue separada de la policía en 2 ocasiones, siga ahí haciendo lo mismo para enturbiarle la imagen al país e innecesariamente al gobierno. Los funcionarios, ¿qué les cuesta cumplir con la Ley de Información Pública? Echarle una vaina innecesariamente al presidente. Pero un hecho de esa naturaleza que implica una acción personal, yo creo que no es lo más adecuado ni un elemento a valorar como si no hubiera libertad de expresión o un atentado a la libertad de prensa. La acción directa iba contra el director, contra el defensor del pueblo. Estaba acompañado de camarógrafos y también
se ejecutó una acción ya en segundo plano contra los que iban a cubrir la visita del defensor del pueblo. O sea, yo no creo que sea un elemento para llevar a la Comisión Interamericana, para llevar a la Sociedad Interamericana de Prensa como un elemento de violación al derecho de información. Si lo llevaron, bueno, lo llevaron. A veces llevan a estos organismos internacionales situaciones que hay que saber diferenciarlas. Yo no juzgaría eso como un intento o una violación al derecho a la información. Este país podrá tener de todo, pero aquí lamentablemente hasta lo que hemos caído es en un libertinaje que no es libertad de prensa ni libertad de expresión. Aquí se le dice al presidente de todo y a cualquier funcionario sin ningún tipo de miramientos. Hay que ver qué ha parido la comunicación en el país, no en Santiago, en el país. Un desparpajo y unas groserías y un lenguaje, eso es, que no tiene nada que ver con que usted ejerza la libertad de informar a plenitud. Lamentablemente eso ha terminado en ser un libertinaje. Para mí eso no constituye una política de Estado cuando usted plantea si en el Estado de República Dominicana se viola o no la libertad de información o la libertad de expresión. Bueno, pero comparto el criterio del libertinaje, que no ha debido o que no ha sabido ser correspondido con acciones en persecución de difamación e injuria, porque también ha habido mucha lasitud, mucha permisividad. Ahora, a lo que me refiero es que, caramba, no puede en lo que se reforma la policía comprender ese cuerpo que deben, por una orden, respetar a los miembros de la prensa. No vamos a hablar del defensor del pueblo, que está amparado constitucionalmente, sino la respuesta y la agresión de esta desembosada oficial que actuó como un animal y que ya tenía precedentes. Entonces, fíjate cómo lo buscamos que se nos incluya en el informe semestral de la Sociedad Interamericana de Prensa, como que el gobierno y la Policía Nacional, porque la policía depende del presidente, es una acusación indirecta e innecesaria al presidente. ¿Qué cuesta impartir esa orden? Que se cumpla. ¿Por qué tenemos que ser reactivos para corregir? Cuando lo correcto es, señores, prevenir que las cosas sucedan. Los mismos funcionarios, repito, si a ustedes se les solicita una información que están obligados a proporcionarla, ¿por qué no lo hacen? Entonces se buscan que esa lasitud, que ese abandono, que ese incumplimiento también sea incluido en un informe. Entonces, de por Dios, el presidente no puede gobernar solo. El presidente va a tener Atahualpa que hacer una limpieza con cloro de arriba abajo. Y si no, y óyeme, y si él tiene que buscar gente de otros partidos, que lo haga. O dominicanos que no tengan ligamentos partidarios. Porque con el equipo que él está gobernando ahora no puede. No puede porque no va a llegar al 24 con una buena imagen. Bueno, miren, a propósito de presidentes, el presidente de El Salvador, me confieso que soy un admirador del ejercicio y la forma de entender y de defender lo que plantea como modo de gobierno y corriendo todos los riesgos, Nayib Bukele. Dio unas declaraciones a uno de los programas que produce Don Francisco, el personaje chileno de tantos años en la televisión, que atañen directamente a la República Dominicana, con un criterio bastante claro sobre lo que debe hacerse en un país y cómo se pueden diferenciar dos países que están ubicados en la misma isla o en la misma región, que solo los separa una línea divisoria que en este caso no es ni geográfica, como dice Nayib Bukele, sino una línea política. Traigo estas declaraciones del presidente Nayib Bukele, que ha tenido una sintonía muy buena también con la República Dominicana, aunque no con nosotros los ibaeños, porque él se declaró liceísta. Pero nadie puede ser perfecto, algún defecto tenía que tener también.
Vamos a ver lo que dijo el presidente Nayib Bukele con relación a la República Dominicana y Haití, haciendo referencia en el manejo tanto político como económico de los países que son fronterizos. Adelante. No podemos poner nuestro futuro en manos de gente que no tenemos la decisión nosotros. Es decir, no podemos poner nuestro futuro en la decisión de otros, sino tenemos que poner el futuro en la decisión nuestra. Y bueno, lo vemos como Haití y República Dominicana comparten, es la misma isla. Y básicamente es una línea la que divide a un país del otro. Y es una línea recta, ni siquiera es una línea geográfica, pues es una línea política entre España y Francia en el tiempo de la colonia. Y República Dominicana es un país con mucho desarrollo, con mucho turismo, ejemplo para otros países del Caribe, de Latinoamérica, y al otro lado de la misma isla, con la misma frontera, con los mismos recursos naturales, en la misma zona del mundo, con el mismo mar, está el peor país de América Latina. Entonces, y lo que lo divide es una línea de política, es decir, sí, la gestión política de un país, independientemente de que comparta frontera o comparta isla, como el caso de la República Dominicana con Haití, pues hacen la diferencia y yo creo que lo ha demostrado en el mundo. Pero por supuesto que si podemos trabajar de la mano con nuestros vecinos, pues vale la pena también. El presidente Bukele se refería a la situación que se da en Centroamérica y en países que son limítrofes, o sea, que la decisión de un país, el desarrollo o las políticas de un país no pueden estar sujetas a las decisiones de los vecinos, que deben ser políticas implementadas desde su sistema, desde sus gobiernos, sin importar que el vecino lo vea como bueno o como malo. Si el vecino lo ve como malo, pues que no las implemente. A eso se refería en un contexto más amplio estas declaraciones o esta cita que hace el presidente Nayib Bukele sobre el estatus político y el desempeño económico y el crecimiento de la República Dominicana frente a su vecino, el país de Haití. Adelante, Juan. O nos vamos a publicar un momentito. Sí. No sé si... ¿Qué nos dice Cris? Bien, no, está bien, déjame, bien dicho por el presidente Bukele, pero mira, déjame decirte algo, Atahualpa, y ahora que has mencionado Haití. Ayer, en la presencia del ministro de Trabajo, el presidente de la República anunció un alza itinerante en los emolumentos que reciben los trabajadores de la industria de la construcción, que en 2 etapas hasta elevarlo en un 24% sobre el nivel actual. Mi pregunta es, ¿hasta dónde es ese ajuste prudente en momentos en que el Banco Central ha dispuesto las medidas que son dolorosas, pero son las puntuales y las necesarias para combatir la inflación? Repito, son dolorosas, ningún banco central las quiere disponer, pero son las más efectivas y han ayudado junto con otros elementos coyunturalmente a apreciar el peso dominicano frente al dólar norteamericano. Entonces, no sé si es un populismo impensado, si es una precipitación, pero ¿cómo es posible que mientras el Banco Central desarrolla una política consecuente con la crisis, el gobierno central dispone aumentos de sueldos para colocar mayor circulante en el país? Lo mismo con el anuncio de subvencionar hasta por 20 años las clínicas privadas del país con fondos procedentes del Bandex. ¿Para qué en este momento hay que colocar con esos niveles de intereses, cuando el Banco Central los está subiendo, con esos niveles de intereses fuera de las facultades del Bandex, colocar 2.000 millones de pesos de circulante en el país? Eso es contraproducente con la política del Banco Central. No entiendo. Y además, bueno, que se dispuso este incremento para los sueldos de la construcción. Pero bueno, es que el 85% de los trabajadores de la construcción son haitianos. ¿A quién estamos beneficiando? ¿Es Haití? ¿O es que esto forma parte del programa de la fusión por absorción? No, pero yo no creo que eso se contraponga con la política del Banco Central, porque estos recursos salen de las ejecutorias presupuestarias del gobierno central y el Banco Central
puede seguir aplicando su política de recogimiento, de reducción del circulante, sin tener que entrar en contradicción con un aumento salarial, Juan Sebastián. Generalmente los aumentos salariales, y ahí habría que pensarlo, traen consigo un aumento de la inflación por el aumento de circulantes, pero la política monetaria del banco contraviene eso, o sea, puede contrarrestar ese elemento. Pero innegablemente que también un aumento a los jornaleros, porque no entran como salario mínimo ni del sector privado ni del sector público, porque son jornaleros, es por día. Yo decía esta mañana que un obrero de la construcción, la mayoría de los trabajos del área de la construcción están ajustados. O sea, se ajustan con una persona que busca entonces obreros para que hagan ese ajuste, y él les paga como jornaleros. Y este aumento salarial podría incentivar a que dominicanos se integren a la industria de la construcción, al sector de la construcción, y con una remuneración que donde mínimo se va a ganar el albañil menos capacitado va a recibir 700 pesos, 900 pesos en este caso, y de ahí una escala para el medio, el terminador, el final, el más preparado, el maestro. Eso podría incentivar el regreso de la mano de obra de los dominicanos al sector de la construcción. Pero hasta que los dominicanos no han abandonado el sector de la construcción por los bajos sueldos, sino porque a ellos les conviene más hacer negocios en el estadio de la economía informal. Esa ha sido la migración, por eso es que ha sido ocupada por los haitianos. Además, si de por Dios nosotros acusamos uno de los índices inflacionarios en materia de construcción más alto de América, creo que el segundo más alto de América, y la industria de la construcción es uno de los pilares principales del crecimiento del Producto Interno Bruto, ¿cómo es que vamos ahora con este incremento de sueldos a elevar los costos? ¿A dónde es que van a llegar? Óyeme, esa es una medida, a mí me luce populista, me luce impertinente y contraria a las disposiciones del Banco Central, a quien estoy defendiendo en su política ahora mismo. Hay que dejar a un lado ese populismo, Atahualpa, porque es que nos va a llevar a un montón. Pero ¿y por qué dejar a un lado? ¿Y por qué no verlo desde el ángulo de estrechar esa brecha injusta, amplia que ha habido en los salarios en los distintos sectores de la sociedad? Se le ha aumentado el salario mínimo al trabajador del Estado, se le ha aumentado el salario en el sector privado. Los que estaban fuera de ahí eran los jornaleros, y también el sector agrícola, el trabajador agrícola debe tener un salario mucho mejor. Yo lo veo desde ese ángulo. No nos vamos, o sea, la macro va muy bien, pero el micro se está comiendo un cable. No, porque es que yo no estoy hablando de los jornaleros, eso es otra cosa. Estoy hablando de la industria de la construcción. Es que esa fue la disposición del presidente. Fue a los trabajadores de la industria de la construcción, no a los jornaleros. Entonces, eso va a encarecer aún más la construcción en el país. Eso nos va a afectar en términos de Producto Interno Bruto. Esto es una medida impertinente, populista, impertinente. Eso no es dable ahora mismo. No comparto. Además, óyeme, tú estás muy ligado a la industria de la construcción. ¿Tú crees que un haitiano cobra menos que un dominicano? Y igual, hay que pagarle igual o más. Y hay que pagarle. Y se han ido ajustando, de hecho, esos costos, porque ya un albañil ya no te tira un pañete, te lo calculan por pie. Te dicen, bueno, tantos metros de pañete cuesta tanto, si no me lo pagan no te lo hago. Y así es que eso está. Entonces tú lo vas a encarecer más ahora. Hombre. Bueno, vamos a publicidad un momentito, regresamos en el próximo bloque.